¿No tiene solución este país? No, ¿No tiene solución? este país es inviable. Que estalle. ¿Que estalle qué? Que estalle, digamos, la economía, sí, que estalle. ¿Me querés arruinar la vida? Bueno, que se arruine la de todos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. La presentación de Julián Varese es el mejor programa de un minuto que se pueda uno imaginar, concebir. Nos vamos a poner en marcha con el grotesco del viaje de Milei a Brasil. Qué vergüenza que provocó todo eso. El diario El País de España se ocupa del tema y naturalmente en forma desdorosa para la Argentina. El gobierno justifica el ataque de Milei a Lula y la oposición repudia los agravios. Nos avergüenzan como argentinos, dicen ellos. Los insultos del presidente a Lula abrieron la mayor crisis diplomática de los últimos tiempos. Para el libertario, los ataques personales a Lula, comunista, corrupto, ladrón, presidiario, sirven para electrizar a sus seguidores, dice El País de España. Lula, en cambio, prefiere ignorarlo diciendo que ante todo debe unas disculpas a Brasil, Milei. Cuando quiere antagonizar con un líder extranjero, prefiere hacerlo con Trump. Lo bien que hace, de todas maneras. Pero ahí aparece Kirchner, el canciller Kirchner. ¿Cómo hacen el casting los integrantes del gobierno? Es decir, ¿cómo eligen a los funcionarios? ¿Usted está dispuesto a hacer cualquier cosa, a decir cualquier disparate? Sí, bueno, entonces puede ser. Y los designan en estos lugares. Aquí lo tenemos a Kirchner, justificando los insultos de Milei a Lula. ¿Era necesario que el presidente insulte al presidente Lula en su casa, en Brasil? A ver, yo creo que tenemos que enmarcar este último episodio en una serie de episodios que vienen ocurriendo entre Brasil y Argentina por diferencias políticas e ideológicas que tenemos, que tiene el presidente Milei, que tiene con el presidente Lula, que vemos el mundo de una manera totalmente diferente. Nosotros hemos tenido episodios de esta naturaleza a los cuales no hemos respondido. O sea, no estamos respondiendo ni vamos a responder a las declaraciones que está haciendo no solo el presidente Lula, sino los funcionarios. O sea, en un aspecto de libertad y entendiendo que estás en una contienda electoral de los cuales, o sea, ellos quieren que salga de una manera y nosotros queremos que salga de otra. Miente, pero además nunca responde exactamente qué es lo que le han preguntado. Da vueltas y vueltas, dice palabras, las suma. Y también es parte de lo indecoroso que resultó esa presencia de Milei en Brasil. Vamos a recordar de qué estamos hablando porque a algunos se les puede haber escapado. La sucesión de epítetos de Milei destinados al presidente de Brasil. Che, los micrófonos estos, ¿quién los mandó a tocar? ¿El ladrón? El kirchnerismo, es decir, la versión argentina de el presidiario, ¿sí? El kirchnerismo había devorado casi todos los stocks a su alcance. Para colmo, la basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado. Y en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo Cuca. Acá en Brasil hoy tienen el riesgo Lula y se refleja claramente en el mercado accionario. No dejo de pensar que este mamarracho está leyendo además, lo escribió, lo pasó en limpio, lo pasó en sucio, habría que decir. Esto es cuando se reúnen por el Mercosur. ¿Por qué no le dice a Lula algo por el estilo? Ahí está, tratando de disimular, estirando la mano para cualquier lado. Parece mentira que tengamos un representante de esta naturaleza, porque además hay algo de cobardía, no ahí, que estaba en diplomático, pero sí después, cuando llega y excitado por la presencia de personajes horribles, acusados de lo peor en Brasil, como los Bolsonaro, se anima a decir cualquier disparate de un hombre bien, de un hombre. Vamos a mostrarles algunas etapas, algunos dichos, posicionamientos que tiene Lula para compararlo con ese desastre que representa a la Argentina. Mire, vamos a ir antes por dos personas más del común, Rombolá, que es un hombre que tiene mucho andar por los medios de comunicación, y un libertario. Aprecian la discusión.
El presidente Javier Milei no es una persona que sea un careta, un tipo que sonría y que Está bien, pero es el sea un presidente. obsecuente. Está No, bien, no está importa. bien. Pero para, o sea, sí, es el presidente, ya sé que es el presidente. Pero de vuelta, tuvimos un montón de obsecuentes que le sonreían a todos. Como Milei con Trump, por ejemplo. Éramos la puerta de entrada a Rusia a toda Latinoamérica, que estaban con los chinos, digamos que no les importaba absolutamente nada. Y el presidente Javier Milei es así. Se mostró así. A vos no te importa cuando. Ah, pará, déjalo hablar. A vos no te importa cuando. Déjalo hablar, déjalo hablar. Vos hablas de doble vara. No te importa cuando Milei dice. Cuando Milei le dice presidiario a Lula que le dieron multa una condena, pero va a bancar a un tipo realmente condenado como Jair Bolsonaro. Es una falta de. A ver, Udo, dale. Invitado. No sé lo que dijo porque gritó, así que no. Y no, la verdad, no, como parlamentario del la Parlación, gente la verdad que deberías ejercitar mejor tu capacidad de escucha, Bueno, me parece. Deberías hacer un poco mejor periodismo y esperar a. Yo no soy periodista, periodistas acá hay un montón, yo periodista no soy. Bueno, a ver, escúchalo, a ver, expresate, Dudá, dale. Mejor y dejar al otro hablar para. Sí, después hablar. sí, te pongo nervioso. Bueno, ¿qué te iba a decir? Un payaso libertario, discutiendo, no escuchando, diciendo cualquier disparate, cualquier sandez, porque este es el único camino que pueden recorrer, discutir con argumentos, jamás lo van a hacer, porque ¿cuál argumento sería? Sí, tenemos derecho a ir a Brasil y decir cualquier disparate del presidente de la República de Brasil. Me parece que nadie aceptaría esto en su sano juicio, pero lo están ellos cuando uno los ve, a Milei y a todos ellos. ¿Están bien de la cabeza? Son payasadas, insoportables. Esa es la palabra que me parece utiliza Lula para definir lo que pasó con Milei. Vocês viram a papaguada que fez aqui o presidente da Argentina. Eu não falei nada, porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com o Estado. E eu gosto do povo argentino e não vou ficar trocando coisa com aquela coisa. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu aprendi muito cedo a andar de cabeça erguida. E eu quero dizer para vocês, enquanto eu for presidente, enquanto eu for vivo, ninguém de fora vai meter o bedelho nas eleições brasileiras. Al final de cuentas, lea conmigo cómo Milei casi que le ha hecho un bien a Lula. Inesperadamente, el mercado de apuestas de Brasil espera una victoria de Lula en las elecciones en medio de la tensión diplomática con la Argentina. Las proyecciones para las elecciones del 2026, según Polymarket, le asigna un 63% de probabilidades de victoria a Lula. El mandatario aparece con amplia ventaja sobre sus competidores, tendencia que también reflejan las encuestas. Muy por detrás aparece Flavio Bolsonaro con un 23,8%, mientras que Renan Santos reúne 9,4% y el gobernador de Goiás está en 2,1%. Esto sucede tras la visita de Milei en apoyo a Flavio Bolsonaro. Lo condenó. Es que muchos en Brasil habrán visto en Milei lo que Bolsonaro también es. Lo habrán podido subrayar, entender mejor. La cuestión es que se vino Milei y empezó a crecer Lula en las apuestas. Estaba en 58, dicen, y llegó al 63. La gente se da cuenta cómo puede ganar un mamarracho que está al lado de este grotesco presidente de la República Argentina. Parece mentira. Hay cosas de Lula que lo acercan mucho al pueblo. Miren lo que sucede cuando él habla, por ejemplo, de la desigualdad. Y lo dice, lo habla desde el corazón. Fila na porta dos açougues em busca de ossos para aliviar a fome. E, ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares. Tamanho abismo social é um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática e de uma economia próspera e moderna. Por isso, eu e o meu companheiro vice-geraldo Alckmin assumimos hoje, diante de vocês e de todo o povo brasileiro, o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade no nosso país.
Mire estas placas, acompáñeme, las clásicas placas de AR12 para entender mejor. Lea con nosotros. 30 millones de personas salieron de la pobreza entre 2003 y 2011 en Brasil. En paralelo era lo que sucedía en la Argentina. Se triplicó la clase media. Volvamos a Lula. Creó Bolsa de la Familia para universalizar la asistencia social. El salario mínimo pasó de 70 a 330 dólares. Es mucho, ¿no? Está muy bien. La inflación anual cayó del 9 al 5,9 y el desempleo del 12 a menos del 7%. Esta es la realidad de Lula según el Banco Mundial. No Lula o la gente que le hace el marketing al actual presidente del Brasil. Son hitos. La riqueza generada creció 32%. La desigualdad cayó 9 puntos, 9,4. Pagó la deuda con el Fondo Monetario Internacional, igual que Néstor Kirchner aquí en 2005 y 2010. Las reservas pasaron de 37.000 millones a 200.000 millones. El PBI creció anualmente a niveles de 7,5%, pero con distribución. Porque crecer 7,5% no tiene ningún valor, ninguna importancia para lo que llamamos pueblo, si no lo distribuyen. Terminó su gestión con una aprobación del 82%. Y ahí fue que le tiraron a Moro encima, al diario Globo, todo aquello que podía condicionar la vida y la democracia de los brasileños. Y hasta lo metieron preso. Salió de la cárcel y otra vez Brasil está resurgiendo. Ya va a ver usted de qué manera. El mandato de Lula. Y ahora vamos a recorrer el camino de lo que significó entregar viviendas. Ahí está, la entrega de una vivienda. Y ya verá algo muy, pero muy interesante. Atención, las mujeres. Presten atención. Lula sacó a 30 millones de la pobreza. Esta vivienda marca una calidad de vida completamente distinta. Es emocionante. Tener poder para hacer el bien. Tener poder para... Mire, esta casa es para usted. Tener poder para decir, crece la clase media. Salimos poco a poco de la pobreza. Usted sabe, tiene perfecta idea de lo que ha sido Brasil históricamente con sus más de 200 millones de habitantes. Nada fácil, por cierto. Bueno, todo esto lo fue consiguiendo Lula en el gobierno hasta el 2011, hasta que hicieron la misma trampa que aquí ejercitaron los medios mafiosos y el aparato judicial monstruoso en aquel momento de Brasil y ahora de la República Argentina. Así combaten los liderazgos de quienes ayudan al pueblo, de quienes abrazan a una persona para decirle, esta es su casa. Y por ahora le dejamos la heladera así, para que usted viva como se merece, mínimamente, en las condiciones materiales que hacen a la humanidad. Mire, emociona mucho hablar de Lula en todos estos temas, pero ahora sí, lo que le decía, preste atención si es mujer, porque Lula da una explicación muy interesante. Cada pessoa dessa que recebeu a chave da sua casa, ele hoje tem patrimônio que ele tem que cuidar. E na maioria das vezes a gente dá a chave para a mulher. Por que para a mulher? Porque a mulher, ela nos dá mais garantia de que ela não vai abandonar a família e de que ela não vai vender a sua casa, porque ela precisa cuidar dos seus filhos e dos seus netos. Possivelmente sejamos o único país do mundo em que a gente dá preferência para a mulher na entrega da chave, a gente dá preferência para a mulher no pagamento das políticas sociais, para que a gente garanta que a mulher não seja espoliada muitas vezes por um marido, sabe, que não cuida da família com a decência que tem que cuidar. Bueno, así las cosas. En determinado momento, Lula pensó en aquellas personas que por su falta de dentadura no podían comer carne. Y empezó una campaña que fue incluyendo a millones de brasileños. Brasil sonríe. Vamos a ver un beneficiario de esa historia maravillosa. Brasil sonríe.
Você sabe que o senhor faz muita coisa pela gente, né? Isso era sonho meu. Era sonho fazer com que o povo mais humilde não ficasse sem dente. Olha que maravilha. Fala a verdade. Como é que você se sentiu quando você viu essa foto? Primeiro de tudo, eu estava desacreditada, fui lá para arrancar meu dente. Quando falaram assim, tem um projeto para prótese. Eu falei, mentira, tem. Olha como é que eu estou. A pessoa que eu era para a pessoa que eu estou, autoestima de todo mundo. Mas conta. Esse é o seu Antônio. Tem noção do que aconteceu com você? Tem noção? Dê um sorriso aí para mim ver. Dê um sorriso. Lula hizo todo esto de una manera parecida a la Argentina. Primero la política, después la economía. Es decir, al ministro usted le pregunta, ¿puedo gastar en salud 2 millones? Dice, no me alcanza. Entonces, el que manda es el ministro. Es al revés. Se le dice, hay que generar los recursos o las condiciones para que podamos hacer esto. La política primero. Y esto lo dice muy bien a continuación Lula. Él señala que combatir la desigualdad, combatir la pobreza, todo lo que se quiere hacer con un gobierno tiene que estar marcado en el presupuesto. En el momento que se hace el presupuesto, yo quiero esto, esto y esto. Y lo tenemos que hacer. Hay que ir adelante con esto. Esa es la política que sirve. No la política condicionada por medios de comunicación mafiosos o por aparatos judiciales de vergüenza. No. Es la política en su más alto nivel, en su más alto grado. Por eso va a ver usted a dónde está llevando Lula, poco a poco, otra vez al Brasil. Ya se lo vamos a decir. Pero mientras tanto, veamos esto de las cosas se ponen en el presupuesto. Eu já fiz uma vez. Já lo hice una vez. Eu gosto de fazer. A mí me gusta hacerlo. É possível fazer. Es posible hacerlo. E você não trata do Y pobre. no lo tratas al pobre desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista académico. El pobre lo tratas cuando pones tu corazón para tomar las decisiones. El pobre debe estar en el presupuesto nacional. Cuando el gobierno se sienta a la mesa con sus ministros para elaborar el presupuesto, debe saber cuál es la parte de los pobres. Porque si lo deja a lo último, si lo deja para darle a los pobres lo que va a sobrar, no va a sobrar nada. Porque la élite burocrática se lleva todo. Y no queda nada. Los militares se quedan con otra parte. Es formidable. Así tendría que ser el mundo. De esta manera hay que luchar. Hay que conseguir igualar un poco las condiciones de vida, elevarlas por lo menos de los sectores que están más comprometidos. No van a llegar a ser ricos como los multimillonarios de San Pablo, de Río o de cualquier ciudad, pero van a llegar a una condición digna de vida en la medida en que las políticas estén pensadas también y fundamentalmente quizás para el pueblo. Lula pagó la deuda con el FMI, ganó soberanía. ¿Usted entiende lo que esto significa cuando pensamos en la Argentina? Acá, por el contrario, cada día más dependientes del FMI y con menos soberanía. Vamos a ver algo que también es muy importante. ¿De dónde viene Lula? ¿Cuál es la procedencia social, económica de Lula? Nordeste, pobre. Viajó a San Pablo en un camión que se balanceaba en el camino con sus sueños. Se convirtió en un sindicalista excepcional. Sabe lo que es luchar contra el poder. Sabe lo que es hablarle a los grandes empresarios. Sabe de corazón, porque lo vivió todo esto. En consecuencia, él puede recordar cómo deseaba, cómo apetecía un sándwich de mortadela, aunque más no fuera cuando era simplemente un obrero. Pero esto lo traslada a todos los que sueñan, de vez en cuando, aunque sea con un sándwich de mortadela. E eu estava numa situação tão precária que teve um dia que eu não levei marmita. Mas eu não levei marmita e eu fui para o bar, onde as pessoas comiam lanche. E sempre era muito novo de fábrica e sempre os companheiros ficavam oferecendo alguma coisa para você. Ô Lula, você não vai comer? Não, eu não estou com fome. E cada vez que eles colocavam o sanduíche de mortadela na boca, eu imaginava eu mordendo aquele sanduíche.
e ficava lá o tempo inteiro com vergonha de dizer que estava com fome e voltava para trabalhar. Isso acontecia. Es la fidelidad con el origen. Por eso puedo hacer lo que dice Infobae. Brasil superó a Italia como la 8ª economía del mundo. Y dice, estamos en el camino correcto. Porque él sostiene que la aplicación a rajatabla del neoliberalismo, cuando el capitalismo se vuelve salvaje, no hay caminos a recorrer. El neoliberalismo separa pueblo por un lado, mercado por el otro. El mercado le va bien a los pocos que acceden a esto, pero el pueblo, y él tiene un pueblo de 200 y pico de millones de habitantes, le va muy mal. En consecuencia, hay que romper con ese neoliberalismo salvaje. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Y después, además, está la capacidad para actuar frente a este grotesco, este burlesco que tenemos ahí, de Trump. Amenaza a Irán con bombardeo generalizado. El presidente de Estados Unidos, ya sabemos, es lo de todos los días. Por otra parte, dijo que va a dejar que los negociadores continúen hablando con Teherán. Un día dice que se acabó la guerra, el otro día dice los voy a asesinar a todos, porque él dice matar, pero es en realidad asesinar. Ante esto, ¿cómo se planta Lula? Mire qué lindo. Mas a gente precisa aprender a respeitar a autodeterminação dos povos. Nós temos que aprender a respeitar a integridade territorial dos países. A gente não pode ter alguém achando que é dono do mundo e levanta de manhã, eu vou tomar a Groenlândia, eu vou tomar o Canal do Panamá, eu vou tomar Cuba, eu vou tomar a Venezuela. O Conselho de Segurança da ONU foi criado em 1945. Quem participa do Conselho foram aqueles que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Então, é os Estados Unidos, é a Rússia, é a China, é a França e a Inglaterra. O restante do mundo não participa. Mas esses 5 senhores, que são membros efetivos do Conselho de Segurança, deveriam se reunir para não permitir guerra. Larga vida para Lula. Lo está buscando, ¿eh? Ahí viene corriendo en Río de Janeiro junto a quien representa a la Organización Mundial de la Salud. Y le mostró que está espléndido a los 80. Mírelo a Trump, a la misma edad, durmiéndose en un funeral. Fue a acompañar a alguien que había fallecido, un senador, Graham, de Texas. Y ahí está, distinto a Lula, ¿no? Que corre para mostrarle al presidente de la Organización Mundial de la Salud, al director, mire qué bien que estamos todavía, estamos dando pelea. Dios le dé larga vida. Ponemos la pantalla partida, me parece que es ilustrativa, pero además veamos la actividad física de Lula y a dónde iba. Quando você puder conversar com o presidente Trump, ele que anunciou que ia cortar a verba da Organização Mundial da Saúde, você diga para ele como é que um presidente de um país que não é rico como os Estados Unidos consegue garantir a cada cidadão brasileiro o mesmo tratamento de saúde que terá o presidente da República. Você tem que dizer para ele que aqui no Brasil, em se tratando de câncer, quando uma pessoa pobre tem que fazer o tratamento, de acuerdo a lo que sucedió ayer en la Argentina con la presentación ante la ONU
de Cristina Fernández de Kirchner, vale la pena recordarlo a Lula con este cartel, Cristina Libre. Y también vale la pena acompañarlo con su canción, con la que lo va a llevar otra vez a la presidencia de Brasil, si Dios está atento, si Dios quiere. Era otro Silva. Nació en el campo, fue a San Pablo a luchar. Pero usted siga la música, no a mí. Fue a la puerta de la fundición con su mejor camisa. Hay algo de Chico Buarque ahí, ¿no? Se reunió con la gente para llenar el patio, sus ojos brillaban. La gente estaba a su lado. Y era solo otro Silva con una estrella brillante. Brasileño, trabajador, orientado a la familia. Siempre cuidó de los abandonados. ¿Quién lo puede negar? Vive para eso. Hogar, comida, empleo, elemental. Por ahí empezamos. Tiene el alma del pueblo y el rostro de nosotros. Cantamos con Lula lo que nos queda de esperanza en América Latina. Y saludamos por internet a todos los amigos de América Latina, el mundo entero y particularmente de la Argentina. Allí alguien dice, Lula invita a soñar. Efectivamente, nos invita a soñar. Bueno, gracias por estar viéndonos a través de internet y gracias también por buscarnos cuando están leyendo página 12 y hacen clic donde dice AR12 y ahí están con nuestra programación. Ayer compartíamos con ustedes un tramo del reportaje a Máximo Kirchner realizado por nuestro estimado colega Alejandro Berkovich. Quedó algo muy interesante cuando él va a hablar con 2 páginas de Clarín para explicar reacciones diferentes que se tienen ante los mismos estímulos. Lagarde decía, ahí, ¿se ve? Sí, esta sí. tapa que decía, que ahí lo lees, puedes Christine leer. Lagarde, para la directora del FMI, la economía se recuperará en 2019 y bajará la inflación. 2018, bárbaro, ¿no? Sí. Y después, cuando todo sale mal, en el 2019... Lagarde admitió que el FMI subestimó la situación complicada de la Argentina. Sí, claro. Entonces, es otra vez lo mismo. Otra vez está subestimando aquello del 2018 y 2019. Para la directora del FMI, la economía se va a recuperar en 2019 y bajará la inflación, ayudando a Macri. Lagarde admitió que el FMI, un año después, subestimó, muchas gracias por reconocerlo, ¿y qué hacemos con eso? Subestimó la situación complicada que había en la Argentina. No, vienen y mienten, como lo acaba de hacer ahora Kristalina Georgieva. Es la misma historia de siempre. ¿Sabe cuántas veces el Fondo Monetario Internacional ha tenido que corregir sus pronósticos porque no lo son? Son maneras de alentar a los gobiernos neoliberales, alentar lo peor del capitalismo del mundo, porque de ese capitalismo ellos sacan un resultado excepcional. No nos olvidemos que Argentina es más de 1/3 de la clientela que en el mundo tiene. Entre 200 y pico de países, la Argentina es el 34% de lo que tiene el Fondo Monetario Internacional en carpeta. Si apareciera Néstor Kirchner y les paga de nuevo, se evaporan. ¿Qué estamos haciendo acá? No tendrían trabajo Kristalina Georgieva, no tendría que andar mintiendo por el mundo. Pero esto es lo que fundamentalmente hacen. ¿Cuál fue la última actividad de Georgina? ¿Fue a ver sectores complicados, a mirar los verdaderos números de la economía? No, fue a bailar tango, muy simpática. Y después, como estaba una destacada artista que es Mora Godoy, le preguntaron a Mora, bueno, ¿qué pudiste decirle? ¿De qué conversaron con Georgieva? Y esto contó. Y yo le dije que venía de una familia laburante, trabajadora, mi abuelo era obrero, mi papá, gracias a la educación pública, logró ser contador. Entonces, que bueno, que también hay una parte de la sociedad hoy que necesita atención inmediata.
Claro. No a largo plazo. Y que le agradecía yo también mucho que haya dicho que los salarios tenían que mejorar, porque realmente no es solamente la inflación en eso, sino que me parece también que tenemos que mejorar, y es como no hoy. En mediano largo, es ahora. Claro. Viva el tango. Muy bien, Mora. Bueno, miren esto que está relacionado con las andanzas de Georgieva. Ahí lo tenemos a personajes fundamentales. Caputo, el que tomó la deuda. Georgieva, la que quiere cobrar, y Horacio Marín, el que pone Vaca Muerta como garantía. Y por supuesto se le agregó en este dictado a Clarín. Georgieva visitó Vaca Muerta con el ojo puesto en la cantidad de dólares que aportará el yacimiento. Buena la hizo la diputada Julia Estrada, haciendo un editado entre lo que dijo Georgieva y lo que ella conoce, particularmente a través del CEPA. Cuando vemos a los países que obtienen empleo o que mejoran el empleo, las pymes desempeñan un papel fundamental. La Argentina tiene una ventaja adicional, y es la seguridad energética. En el mundo de la inteligencia artificial, esto es un factor que puede jugar muy bien para la diversificación de la economía en esa dirección. Y en particular, es valioso para abordar este tema. Uno tiene nuevos puestos de trabajo que no existían antes, que empiezan a crearse. ¿Saben cuántos empleos dijo Adorni que se iban a generar según el RIGI? Acá, cuando vino a la interpelación, 28.000 puestos de trabajo, 28.000. Salieron los datos del INDEC el lunes, se destruyeron 250.000. 250 versus 28.000. Chicos, la cuenta no da, y se crearon 600.000 empleos informales, según el INDEC. Cuando uno ve lo que es el Fondo Monetario Internacional, esta visita, que ha sido también un grotesco, se pregunta cómo lo hacía el Indio Solari. ¿Es esta la democracia la que tenemos en nuestro corazón, la que hemos aprendido, la que soñamos? A ver cómo lo decía. La democracia no sé si tenemos tantos años, porque si cuando te gobierna el Fondo Monetario, acordemos que una de las condiciones básicas que tiene un Estado para ser un Estado es manejar la economía. Si la manejan en otro lado, quiere decir que no estamos tan liberados. Claro. Y la democracia no nos ha dado un sistema que podamos vivir de la manera que promete. Para hacerlo hay que tener mucha personalidad y luchar contra ellos. Axel Kicillof dice: le quiero recordar a Kristalina Georgieva que el petróleo es argentino. La verdad es que es una crueldad, un abandono, y es deliberado. Quieren un país cuyos recursos naturales, pues yo les quiero decir que ese combustible, ese petróleo que hay en el subsuelo de nuestro país, que se puso a funcionar cuando era no convencional en Vaca Muerta, porque vos hablabas de Cristina, se recuperó YPF, y por eso pusimos en marcha Vaca Muerta. Pero le quiero recordar también a la directora del Fondo Monetario Internacional que ese petróleo que fue a ver es del pueblo argentino, nuestro petróleo, es argentino, y tendría que usarse para el desarrollo nacional, para la industria nacional, para que lo puedan comprar y lo puedan adquirir, y que sea no a precio impagable, sino a precio posible de los costos nacionales. Son cosas básicas. Sacar el petróleo y darle un valor extra, no sacarlo así simplemente del país como está haciendo en estos momentos la Argentina, para después pedirle a los ciudadanos, a los que tienen y a los que no tienen, porque parece mentira, lo hace con todos, que saquen el dinero del colchón. Recordemos esta frase. Hay más de 4 veces la cantidad de depósitos en dólares en lo que es ahorro, como digo, debajo del colchón. La estimación del Banco Central es que hay 170.000 millones de dólares. Entonces, el objetivo, como digo, es que la gente pueda finalmente formalizar estos ahorros. Y la razón a nivel de
tanto para las personas como para el país, por lo que hacemos esto, es, primero porque para las personas tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio, digámoslo, porque digamos, los dólares pierden valor, aunque la gente crea que no, los dólares también pierden valor porque en Estados Unidos también hay inflación. Y dale con el colchón. ¿Por qué no se va a dormir al colchón directamente y deja en paz una economía que tiene este modelo, esta forma Caputo de ser? Una jubilada. Entre Caputo, vamos a ver, la jubilada mira con, naturalmente, incerteza. ¿Qué es lo que ocurre? Están sacando su dolarcito de abajo del colchón. Del Banco Central es que hay 170. Y ahí se lo lleva Caputo y la señora, como sucede siempre, la historia al revés, es la que va presa. Y no Caputo. Bueno, esto es apenas una historia inventada para jugar un poco, porque si no, no podemos sonreír al cabo del programa. Y lo necesitamos, y ustedes también. Claro, se va la risa a otra parte cuando Javier dice que ese dólar que le llevaron a la señora tiene un precio que no se sabe bien cuál es, porque ahora vale 1.570, pero puede ser que sea próximamente 1.580. Mira si van a sacar los dólares del colchón después de lo que Javier les informa. Los tengo hasta que cueste 1.800. Y cuando estén a 1.800 dirán, vendrá Javier otra vez a cometer sus burradas y dirá que va a costar mucho más, y así estaremos jugando lamentablemente. Pero Milei decía otra cosa. Claro, está más acertado Javier que Milei, porque lo de Milei es aquello de que el dólar se iba a caer como un piano e iba a costar, ¿se acuerda el precio que ponía? 600 pesos. Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de 1.500 a 6.000. Claro. Para llevar a una cosa parecida. Si vamos al 2002, donde el tipo de cambio pasó de 1 a 3, sería como hoy pasar de 1.500 a 4.500. Sí. Nadie ve ese escenario. Ahora, que el tipo de cambio llegue a 1.800, a 1.700 para dentro de unos meses, es una posibilidad. Y además, digamos, la estabilidad cambiaria está muy clara, ¿no? ¿Sabés cuál es el eje? Mira, a diferencia de lo que dicen los econochantas de Mandrilandia, que dicen que el problema está, Dios, que el tipo de cambio para arriba, no, el problema está para abajo. Porque vos vas a tener una pila de dólares y tenés la oferta de, digamos... Vos seguís creyendo que se te va a caer como un piano, como dijiste el otro día. Es que el problema es que se va a caer como un piano. ¿Se va a caer como un piano? ¿En serio? Entonces... ¿A cuánto se va a caer? ¿A 700? Bueno, el tipo de cambio que tenías en la convertibilidad era equivalente a 700. Por eso te lo pregunto. Y el de PPP, calculado por la metodología científica seria, da 600. Y la gente... Me tomo de las palabras que vamos a compartir de Roberto Caballero para hacer esa pregunta. Cristalina Georgieva va a visitar Vaca Muerta para garantizar que ahí está los dólares que no van a venir a las jubilaciones, que no van a venir a los hospitales, que no van a venir a la infraestructura, que no van a venir a nuestros jóvenes, a nuestras personas, a la gente que necesita hoy que el Estado le dé un empujón, sino que van a ir a servir para financiar nada más y nada menos que una deuda externa que contrajo Macri, para aliviar y para ayudar a sus amigos a fugar dinero de argentinos y de Argentina. Y todos nosotros ahora haciéndonos cargo de este problema que nos dejó Mauricio Macri, que anda por el mundo paseando con su novia, como si nada hubiera ocurrido. Eso también nos habla del Poder Judicial que tenemos. Eso también nos habla del Poder Judicial que tenemos. No es casual que Macri pasee por el mundo mientras Cristina Kirchner está presa en San José 1111 y se le impida participar en política. Y después está el día miércoles. Ahí están los jubilados haciendo su marcha, pero no fue la única de ayer. Esta es un clásico. No les pegaron esta vez. No los castigaron como suelen hacerlo. Bueno, enhorabuena, por supuesto, que puedan caminar tranquilos, que puedan protestar, que puedan avanzar de esta manera, y no que aparezca con los gases lacrimógenos, con el gas pimienta, con los autos que tiran esos brutales, los camiones con sus chorros de agua. Ahí frente al Congreso, este miércoles se pudo vivir, hacer la protesta como Dios manda, como corresponde.
esta vez los respetaron. Y la verdad es que lo queríamos mostrar, porque tantas veces tenemos que hacerlo distinto que cuando vimos cómo fueron las cosas dijimos, bueno, mostrémoslo también. A lo mejor ellos toman nota, lo ven en algún lado, en Casa Rosada, y dice, ¿esto no es mejor? Impedirlo, salirles al cruce, pegarlos, generar esa postal horrible de violencia y de represión de la Argentina. ¿Será mejor que esto? De ninguna manera. Pasó el día miércoles, con esta tranquilidad. Claro, el temor que tienen es que si no golpean, van a ser muchos más los que se animen a ir. Con esa edad, con esas dificultades, naturalmente no se puede afrontar la violencia. El polo científico también fue ocupado por una protesta muy justificada. Están por quedarse afuera 400 becarios del CONICET. Esta es la fotografía de la protesta. Vamos a verla en acción, la protesta que realizaron. Es una barbaridad, un ataque a la ciencia, a la cultura, a todo lo que le sirve al país. ¿Qué tipo de país soñará Milei? Porque no hay manera de aceptar que se lance tan despreocupadamente contra todo aquello que siempre a los argentinos les valió la pena, el orgullo del CONICET, de los científicos del CONICET, de lo que logran los científicos del CONICET, exitosos y reconocidos hasta con premios Nobel en la propia historia del mundo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ensaña de esta manera el teatro, el cine? Todo le va muy, pero muy mal. Cora Gamarnik, una de las más destacadas científicas del país, intenta una explicación. Fue a lo largo del tiempo la existencia de la ciencia y tecnología en el CONICET puntualmente. Para no irme a principios de siglo, me voy hasta la dictadura de Onganía. Esa dictadura, a los 10 días de asumir, deroga una ley que era la ley de la reforma universitaria, que implicaba la autonomía de las universidades. ¿Qué significa esto de la autonomía universitaria? Es que las universidades nos gobernamos a nosotras mismas. La dictadura de Onganía interviene en las universidades e interviene a palazos. Lo que estaba detrás era arrasar con la autonomía universitaria. Las consecuencias de la noche de los bastones largos las seguimos viviendo hoy. Sufrimos la dictadura de Onganía, sufrimos la dictadura militar, después sufrimos durante la democracia también retrasos terribles, durante el menemismo otros golpes mortales a la universidad, durante el macrismo intentaron también desde la privatización, el arancelamiento, el desfinanciamiento. Ahora, el estado actual de la ciencia, que es terminal y que es límite, yo creo que no hemos llegado nunca a este estado. Estamos en un momento en donde claramente el gobierno nos tiene como enemigo central. Bueno, ahora los enemigos son también los niños. ¿Puede creer esto? Lea conmigo página 12. Milei versus la cultura. Disolvió el Coro Nacional de Niños. Es decir, después de 60 años de actividad, este coro fue disuelto en nombre de otras necesidades. ¿Cuáles necesidades? Sobre todo, ¿cuáles del pueblo? Esto no va más, se terminó el Coro Nacional de Niños. De verdad que es demasiado perverso. No hay manera de entender qué cabeza tiene, qué grado de locura hay que alcanzar para ir también contra los chicos del Coro Nacional de Niños. 60 años hace que este es uno de los motivos de orgullo. Ahí están haciendo pergolesi, pero podríamos compartir con ustedes, Carmen, decenas de obras que ellos han hecho, en las que han participado con su arte, con sus sueños. No está más. Se terminó el coro de niños. Firmaron Milei y Santilli, que para algo tiene que servir. Y sirve para esto. ¿Qué hacemos con estos personajes? Bueno, lo que pasa es que el turismo en junio tampoco dio resultado. Entonces, Coro Nacional de Niños afuera. Son 925.000 personas las que se fueron de vacaciones al exterior. 612.800 fueron turistas que vinieron a la Argentina. Es verdad que muchos, póngale unos 30.000, deben haber salido por el Campeonato del Mundo, pero la diferencia del saldo negativo es de 313.000 personas, con una pérdida de divisas de casi, 756 millones de dólares. Y mire lo que pasa con el turismo interno, lo que cuenta en Pinamar el señor, en Pinamar, Pedro Marinovich,
que maneja el mundo de los hoteles. Nosotros veíamos previendo que no iba a ser unas vacaciones de invierno normal. La verdad que el golpe que nos está dando la poca demanda que tenemos, no superamos en los hoteles, no superamos el 15% de ocupación. Lamentablemente es así, pero bueno, estamos dentro de los parámetros malos que esperábamos. En la encuesta que te da este 15%, fueron 44 hoteles los que nos respondieron y los que sabemos que están abiertos. De un total en nuestra institución de 180 hoteles, lo cual te marca que tenemos, con respecto a los últimos 2 años, casi un 40% menos de hoteles abiertos. Lo mismo está pasando con la gastronomía y los bares. Es muy difícil sostener hoy los negocios, nos está costando mucho. Qué difícil cada día más la vida para los jóvenes, por otra parte. Es decir, lo que tendría que ser la energía vital de la Argentina está apagada, la apagó Milei. Siempre hubo problemas para empezar a conseguir trabajo, etcétera, pero nunca como ahora, décadas hace que no se registraba una situación tan desesperante. Acompáñenme con la lectura de lo que dicen los colegas de Filonews. Casi la mitad de los jóvenes vive con sus padres por el costo económico que tiene independizarse. Es un informe de la UADE. 44% de los jóvenes viven con sus padres, el 26% reside solo y el 21% con amigos o compañeros. El salario promedio de un joven se ubica en 900.000 pesos y para alquilar necesita como mínimo un 47% más de ingresos. La imposibilidad de irse a vivir repercute en la salud mental de los jóvenes. El 27% experimenta frustración o sensación de estancamiento. Otro dato interesante que arroja el estudio tiene que ver con los jóvenes que tuvieron que retornar al hogar de sus padres. Según el estudio, 1 de cada 7. Cuando se vota, también se vota por nuestros hijos, y por nuestros padres, por nuestros abuelos. Hay que tenerlo en cuenta. A veces en el veneno brutal que le han insuflado a millones de argentinos a través del periodismo mafioso, se llega a cualquier cosa, a cualquier límite, pero podrían parar la pelota, Los que se dicen, mira, yo ya quiero cualquier cosa, menos esto. ¿Y qué es lo que van a hacer? Condenar también, como lo están haciendo, a los jóvenes y a los mayores, los sectores medios de edad, ¿qué piensan que es el futuro? Mire, vamos a recorrer un poco más del camino. Paula Ariet hace una interesante reflexión al respecto. Claro, esta es una realidad. Pensemos que además, si pensamos quiénes son las personas que tienen más nivel de desempleo, el sector que tiene más nivel de desempleo en la Argentina son los jóvenes. Son aquellas personas que no pueden acceder al mercado laboral. Y además, si pensamos que quienes están en el mercado laboral formal son las personas que tienen el salario más alto de la Argentina, combinando con otro dato que también salió publicado ahora, identificamos que quienes tienen menos trabajo y encima quienes tienen menos trabajo formal son los jóvenes. Las placas de AR12, para ver mejor la realidad, 48,9% de los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad viven en estado de vulnerabilidad, con todo lo que eso implica. Padecen desempleo, no llegan a fin de mes, depresión, angustia, problemas del sueño, uso problemático de celulares, drogas, cigarrillos, alcohol. Son refugios lamentables y tristísimos que tienen que salir a buscar o que encuentran porque están absolutamente desamparados. Una persona que no consigue empleo entre los 18 y los 29 años está muy, pero muy complicada. Hay otra placa, jóvenes en el mercado laboral. Mire lo que es esto. Parte en blanco y parte en negro, 3,6. Trabajo registrado tiene el 15%. El 46% cuando trabaja en negro. 5% son monotributistas. Y trabaja por su cuenta o lo intenta el 29%. Veamos los problemas que tienen. Felipe Vera los describe muy bien. Como objeto tratar de dar cuenta del fenómeno de la vulnerabilidad como un fenómeno multidimensional, multicausal, ¿sí? Es decir, no igualado a otras miradas de abordar el fenómeno. Quiero decir, no es un informe que mida ingreso y defina pobreza en términos de ingreso, sino justamente trata de encontrar distintos niveles o distintas esferas que hacen al fenómeno de la vulnerabilidad en los jóvenes. Es decir, desde el punto de vista material, por supuesto de ingresos o laboral,
pero también desde el punto de vista simbólico, situaciones de salud mental, de creencias, y por último, y también importante, respecto a las perspectivas de futuro de esta población, ¿no? Que, como decías vos, es casi el 50% para los jóvenes de esa edad, 18 a 29 años. Perspectivas. ¿Cuándo podrán alquilar? ¿Cuándo podrán vivir su propia vida, solos, por su cuenta? Y bueno, será muy difícil. Mírele lo que es alquilar hoy día. Tiene deudas, como inquilino, el 73% de la población. Tiene 2 trabajos el 47% y tuvo que mudarse el 20%. Y los demás están endeudados, luchando, a brazo partido, tratando de no comprometer sus garantías, etcétera, permanecer en el lugar a como dé lugar, trabajando mucho más. Por eso es que tenemos el sobreempleo. Santiago Batista, de iCiudad, lo explica de esta manera. El problema son los precios de los alquileres. Ya no es tanta oferta. En el 2022-2023 uno veía y cuando buscabas un alquiler era muy difícil encontrar un alquiler. Hoy hay, pero son muy caros. Y la construcción en la ciudad y en las grandes ciudades, como el costo de la construcción está tan alto, se tienen que dedicar a sectores donde la rentabilidad es muy alta. Entonces uno ve que las zonas donde más se construye es en la zona norte, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, y eso después se traslada a que los departamentos que están en alquiler, hay más, es verdad, pero son muy caros. Un monoambiente es más caro de alquilar que un 3 ambientes. En términos relativos. En términos relativos, sí. A ver, un 3 ambientes puede estar, no sé, ¿cuánto está promedio un 3 ambientes? Y está arriba del $1.000.000. ¿Y un monoambiente? Y un monoambiente, lo más barato que se consigue con expensas, ronda los $700.000. Está bien, pero cuando haces la relación, salvo que sea solo y obviamente te bancas un monoambiente, pero la relación entre monoambiente y 3 ambientes es más caro un monoambiente. ¿Y la tierra? La semana que viene, en medio de todo este panorama, cuando terminan con el coro de niños, cuando terminan con los becarios del CONICET, cuando los jóvenes no tienen trabajo ni ilusión, no pueden permitirse un sueño, tienen que estar atados en casi la mitad a vivir con sus padres, porque no hay manera de hacerlo de una manera distinta. Ellos, para ver si pueden capturar algún dólar, están vendiendo el país, están vendiendo la tierra. La están ofreciendo por lo menos, no sé si aparecerán compradores, porque también con el RIGI dice van a venir millones, miles de millones, vinieron monedas. Y ahora se tiran el lance de vender la tierra, pero por lo menos es lo que hay detrás de semejante temperamento. Un gobierno que en vez de proteger lo suyo, lo propio, lo de los argentinos, lo quiere vender para ver si consigue algún dólar para dárselo al Fondo Monetario Internacional. Mire lo que dice este video de El Repliegue. Son los dueños de la tierra en Argentina. Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, más de 14 millones de hectáreas se encuentran en manos extranjeras, lo que equivale a más del 5% del territorio nacional. Las provincias con mayor extranjerización son Salta, Misiones, San Juan y Corrientes. La Ley de Tierras Rurales prohíbe que extranjeros adquieran tierras con importantes fuentes de agua o que estén en zonas de frontera. La ley también prohíbe que las superficies en manos extranjeras superen el 15% a nivel nacional, provincial o municipal. Sin embargo, hay más de 30 distritos que tienen más de la mitad de su territorio bajo dominio extranjero. La mayoría de estos dueños son estadounidenses, seguidos de italianos, españoles, suizos, chilenos y uruguayos. Los más conocidos son Ted Turner de Estados Unidos, Joe Lewis de Inglaterra, el Emir de Qatar y Benetton de Italia. Pero también hay hectáreas en manos de empresas offshore o con nombres fantasmas. Esto se debe, en parte, a que un decreto presidencial del 2016 habilitó que en las sociedades con capitales nacionales y extranjeros, estos últimos puedan comprar la parte nacional sin necesidad de informar al Estado. Un caso reciente es el del estadounidense Paul Tudor Jones, que intentó adueñarse de áreas protegidas en los esteros de Liberá y el delta del Paraná con el pretexto de preservar la biodiversidad mediante una fundación, pero fue rechazado por el Estado. Este proceso de extranjerización debe alertarnos sobre la defensa y el ejercicio de soberanía en nuestro territorio, ya que en muchos casos se trata de tierras ricas en recursos mineros y agua dulce o ultraproductivas en términos agrarios, incluso en zonas fronterizas. Como canta María Paula Godoy, se vende un país entero. Regalar con toda la Patagonia, con vistas para el glaciar, y como si fuera poco, nuestro soberano mar, háblame de tierras raras, se rifan el Paraná. Algo hay que hacer, por lo menos defenderse cantando de este ataque tan violento a todo pudor, a todo sueño de los argentinos.
Este chico, Ian Moche, es un ejemplo de soñador. Va al frente, sigue dando una pelea maravillosa. Ian Moche dice que podemos estar mejor. Creo que lo que nos estamos olvidando es un poco esto que dije, de la empatía básica, de poder lograr un sistema en que las personas puedan ser felices. Ustedes dirán, ay no, pero es muy utópico lo que vos estás diciendo. Es utópico si nosotros no ponemos cada uno de nuestra parte. Nosotros estamos sufriendo. A veces vemos, la gente la está pasando mal. No, todos la estamos pasando mal. A todos muchas gracias. Mañana, después de Mariana Contartesi, una campeona, y antes de Analía Argento, que ya tiene todo listo con Eduardo Martínez y Coti Viñas para hacer el diario de las 20, aquí estaremos, si Dios quiere. Hasta entonces.